Hoy es por qué debemos celebrar la resurrección. El Jueves Santo tuvimos toda la mañana aquí en la iglesia, en imitación de lo que el Señor Jesús hizo con sus discípulos en el cenáculo apostólico, un tiempo de retiro. Él lavó los pies, Él les enseñó, Él oró por ellos y tuvimos un tiempo muy lindo de equipamiento de liderazgo. 35 personas, varios faltaron por situaciones tan propias como el fallecimiento de la mamá, en el caso de la doctora y su hermana, muchos otros también, pero fue un tiempo muy especial, un tiempo muy retador. El Viernes Santo celebramos la reconciliación y hoy domingo Santo vamos a celebrar la resurrección. Estamos respondiendo a las preguntas sobre las razones y sobre los propósitos para celebrar esos días. Ustedes mismos se hicieron la pregunta: ¿por qué se celebra y por qué lo celebro yo? ¿Por qué se celebran estos días llamados santos en medio del mundo religioso cristiano? Es válido y es muy necesario tener claras las razones y los propósitos para que nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad sean movidos a consagración, a entrega, a cambio verdadero, no superficial. Cambio que no sea cosmético, sino ético desde adentro. Cambio que no sea aparente, sino trascendente. Cambio que no sea de sombra, sino de esencia, de fundamento. El domingo de resurrección cierran los eventos de la Semana Santa y abren el camino que nos lleva hasta el día de Pentecostés. Son 50 días a partir de hoy. Y ese día que la cristiandad también celebra, se reconoce que Dios en su amor da un nuevo regalo especial a la humanidad entera y especialmente a la iglesia. ¿Cuál es el regalo que vamos a recibir dentro de 50 años? Perdón, 50 días. El Espíritu Santo. La cristiandad, 50 días después de que Jesús resucitó, esperaron una promesa que Él les había hecho y recibieron el Espíritu Santo. Y la iglesia cristiana, y quiero desde ya crearles la expectativa para que nosotros de una manera especial dentro de 50 días, digamos en ese domingo, vamos a pedir que el Espíritu Santo de verdad llene mi vida, se mueva en mi vida, sea real en mi vida. ¿Saben qué es lo que me parece hermoso a mí con el Señor? Todo lo que Dios hace es tan maravilloso, tan lleno de bondad. Dios no se cansa de darnos regalos, y regalos buenos, regalos necesarios, regalos trascendentes. Dios no da cosas porque le sobran, porque no las quiere en el cielo, porque no le gustan, porque le estorban, por cumplir con un momento en una celebración o algo. Dios da lo que Él sabe que necesitamos. Lo hermoso de los regalos de Dios, ¿sabe qué es lo que más me impacta de los regalos de Dios? Es que Él da de sí mismo. Da de sí mismo. Se dio desde el comienzo como Padre Celestial. Luego dio a su Hijo para que muriera en esa forma en que murió, para beneficio nuestro. Después dio el Espíritu Santo. ¿Y sabe cuál es el último regalo que le ha dado a la humanidad? ¿Sabe cuál es? Mire a la persona que tiene al lado y dígale: usted, la iglesia, usted y yo, la iglesia, somos el regalo que Dios le ha dejado a la humanidad. Créalo, por favor. La iglesia es un regalo de Dios para la humanidad, porque la iglesia es la encargada de hablar de Dios, de obrar como Dios, de traer el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios. Por eso es que es tan serio ser cristiano. Por eso es que es tan trascendente reconocer que somos el cuerpo de Cristo. Qué bello es Dios. No salgo del asombro cuando pienso en todo lo que Él es y en todo lo que Él hace. Él nos envía a nosotros al mundo. Él nos envía a nosotros al mundo como sus embajadores. Él nos envía a nosotros al mundo como sus representantes. Él nos envía a nosotros de la manera en que envió a su Hijo Jesús. Nosotros debemos rogar como Jesús rogó. ¿Saben cómo rogó Jesús? Con los brazos abiertos en el madero, derramando su sangre y aún diciendo: Padre, perdona a los que me están quitando la vida, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen.
Nosotros tenemos que, en imitación de Cristo, rogarle a muchas personas, familiares y amigos, no imponerles la Biblia a golpes, con señalamientos. Nosotros tenemos que rogarle a la gente, como dice la Escritura, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. El día de hoy celebramos lo inimaginable. El día de hoy celebramos lo que nadie esperaba. Todos consideraban que la muerte de Cristo iba a poner fin al sueño de un reino diferente. Eso pensó el sumo sacerdote Anás y Caifás y los 70 ancianos del Sanedrín judío. Eso pensó Pilato, el representante de Roma. Eso pensaron los soldados que lo azotaron, que lo coronaron, que se burlaron de él. Eso pensó esa multitud voluble que todavía hoy es igual. Los que el domingo decían, Hosana al que viene desde el cielo, Hosana al hijo de David, pero después estaban unidos con los demás diciendo, crucifíquenle. Pero lo más triste para mí era el pensamiento de los cercanos, de los seguidores, de los discípulos que comieron con él, los discípulos que estuvieron con él, los discípulos que vieron sus obras, sus milagros. Lo que me duele es que esos discípulos no la hayan cogido, que ellos no hayan entendido lo que el Señor les anunció acerca de su muerte y su resurrección. Ninguno de ellos la cogió. Y así están muchas personas hoy después de más de 2000 años. 2000 años de confirmación histórica, 2000 años de proclamación evangélica de un hecho que nadie puede negar. Hoy en día muchas personas no la han cogido y viven negando la realidad de Cristo, la realidad de la resurrección, la realidad de su victoria. Por eso para mí es tan trascendente el domingo de resurrección. Por eso para la iglesia tiene que ser tan trascendente, tan importante. Y si la gente no lo celebra, y si la gente lo ha vuelto descanso, paseo, pachanga o lo que sea, nosotros decimos, para mí es diferente, porque para mí marca un punto de partida. Dios vuelve a sorprender. Con Jesús no pasó como pasa con muchos otros que cuando mueren, mueren sus ideas, sus propuestas, sus empresas, sus seguidores. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron el privilegio de conocer a Luis Carlos Galán Sarmiento? Yo no fui su amigo, lo vi por televisión, pero un día estando aquí en mi ciudad, lo vi pasar a una cuadra cuando venía. Este hombre que todos decíamos, este va a ser un presidente diferente. Esta es la encarnación, por así decirla, de Jorge Eliezer Gaitán. Un hombre con ideas liberales nuevas, un hombre con pensamientos distintos. Este hombre decía, al hombre lo pueden matar, pero sus ideas no. Y cuánto quisiéramos que las ideas de este hombre de verdad volvieran a hacer eco en medio de esta contienda electoral que el país está viviendo. Pero con Jesús sucede lo contrario. Jesús se levanta de donde nadie más se ha levantado. Y lo hace con un poder arrollador, y sus palabras, sus hechos, su misión siguen escuchándose, siguen repitiéndose y siguen en avance y crecimiento, porque Jesús anticipó que las puertas del Hades, Satanás y sus demonios no pueden contener el avance de la iglesia de Cristo. Eso me emociona y nos tiene que emocionar. Él lo dijo. Una voz profética maravillosa, nada ni nadie va a detener la iglesia y su mensaje, porque es el regalo que yo le doy a la humanidad. La resurrección de Cristo fue el detonante para que la fe pálida, la fe deslucida, anónima de los seguidores de Jesús cambiara de color, de énfasis, de dirección y alcanzara un impacto que después de 20 siglos todavía hace efecto en el mundo entero. Si queremos que nuestra vida de verdad sea transformada y tome rumbos nuevos, tenemos que considerar más en detalle el gran evento de la resurrección. Escuchen lo que les voy a decir. Esas mujeres que madrugaron el domingo a ungir un muerto, después de que vieron la tumba vacía, nunca más fueron iguales.
Pedro y Juan, que fueron los siguientes que visitaron el sepulcro, el hombre que lo negó, el hombre que tenía miedo por su vida, ese hombre no fue el mismo, desafió a multitudes en nombre de Jesús. Pablo no fue el mismo después del encuentro con el Jesús resucitado, y nosotros no podemos seguir siendo los mismos después de encontrarnos con el Cristo vivo. Me duele pensar que en muchas iglesias, en mi ciudad, en mi país y en el mundo, mucha gente llenan los templos, pero muchos aún no han tenido un encuentro con el Cristo resucitado, que transforma la vida, que da esperanza y que hace que todo sea diferente. Por favor, puestos de pies, abramos la escritura y leamos 6 versículos de la palabra, para que sea la palabra la que nos dé algunas razones para celebrar este domingo de resurrección. Hechos capítulo 9. La historia de un hombre llamado Saulo, posteriormente llamado Pablo. A una sola voz, por favor, los que tienen la versión Reina Valera. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Tome asiento, por favor. La primera razón que nos ofrece este texto para celebrar la resurrección es porque nos recuerda el viejo yo, nos recuerda cómo éramos antes. La resurrección de nuestro Señor nos hace recordar cómo éramos antes de Cristo, cómo éramos antes de nacer de nuevo, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, cuando vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Y como lo dijimos el viernes, en las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, éramos extraños y enemigos en el pensamiento y en las malas acciones que hacíamos en contra del Señor. Y a pesar de ser extraños y a pesar de ser enemigos, con la muerte de su Hijo nos acercó, nos adoptó, nos coloca en su mesa, nos da un nombre nuevo y hace tantas cosas para nosotros. Si en verdad somos nacidos de nuevo, si en verdad hemos resucitado, nosotros debemos pedir al Señor que nunca nos deje olvidar cómo éramos antes y cómo somos ahora. La resurrección marca un inicio de vida que había en el corazón y en la mente de Saulo antes de su encuentro con el resucitado. Me asombra, y asómbrese conmigo. Versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muertes contra los discípulos del Señor. No es concebible que un cristiano, más que cristiano, en esa época él no era cristiano, un creyente, que alguien que se precia de ser parte del pueblo de Dios. Pablo en su biografía, él dice: hebreo de hebreos, yo nací hebreo, yo soy descendiente de las promesas, yo vengo de Abraham, yo soy un heredero de las promesas de Dios. Alguien que milita activamente en un movimiento religioso. Era miembro de los fariseos, la secta judía más numerosa y celosa en el cumplimiento de la ley. Alguien que asiste regularmente a los eventos cristianos, no se perdía un culto, no se perdía una celebración, no se perdía un rito. Alguien que tiene esa dinámica espiritual no puede tener pensamientos en su mente y sentimientos en su corazón como este hombre tenía. Alguien que busca a Dios y está dentro de su pueblo no tiene por qué respirar amenazas de muerte hacia otros.
Cuando uno lee esa frase entiende por qué Pablo escribe posteriormente a dos de las iglesias y les dice: les encargo la palabra de la reconciliación y les encargo el ministerio de la reconciliación. Desarmen sus espíritus y vivan para unir y no para dividir. Saulo estaba en la iglesia desde niño, pero estaba dañado por dentro. Y escúcheme lo que le estoy diciendo: uno puede pasar años viniendo a la iglesia y seguir con los mismos resentimientos, con las mismas amarguras, con los mismos odios, con los mismos pleitos, las mismas peleas, los mismos celos, las mismas ambiciones, los mismos vicios. Estar en el templo no lo cambia a uno. Poner plata en la bandeja no lo cambia a uno. Tomar la Santa Cena no lo cambia a uno. Él estaba en la iglesia, pero no estaba donde debía estar. No estaba en Cristo. Nosotros muchas veces estamos en la iglesia, pero no estamos en Cristo. Repitan conmigo un versículo si lo saben, y si no, escríbanlo y se lo aprenden en casa. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Estamos en las actividades de la iglesia, pero no estamos viviendo en el carácter de Cristo, y respiramos amenazas, insultos, tenemos pensamientos de muerte, hacemos cosas que matan relaciones, ministerios, hogares y vidas. Hermanos, eso no es la historia del pasado de ese hombre, es la historia de hoy. Saulo, el creyente en Dios antes de Cristo, hizo esto. Usted le quiere tirar una piedra, usted le quiere tirar una piedra. Le entregó piedras a los que estaban matando a piedras. ¿A quién? Venga, yo le tengo el saquito para que no se le vaya a salpicar de sangre. Venga, yo le tengo la ropa. Léanos la Biblia. Él cuidaba la ropa, y yo creo que no solo cuidaba la ropa, sino que les daba piedra, les decía: más duro, tírele una más grande, porque era un hombre que leía la Biblia todos los días. Los fariseos se sabían la ley casi de memoria, escrupuloso y meticuloso para lo litúrgico, pero con un corazón dañado. Mire a la persona al lado y con todo respeto dígale: ¿cómo está tu corazón hoy? Qué ejercicio tan especial el de escribir de tiempo en tiempo nuestro testimonio personal. Nuestro testimonio personal. Hemos terminado una campaña que se llama 40 días de consagración, y una de las últimas lecciones tiene por título el mensaje de mi vida, y el mensaje de mi vida es mi testimonio. ¿Quién era yo antes? ¿Quién era yo antes? ¿Cuándo tuve el encuentro con el Jesús resucitado? ¿Y qué pasó después de esto? Una tarea, por favor, escriba eso. Si usted no tiene un antes de Cristo, si usted no tiene en su mente y en su corazón una referencia del día en que usted dijo: aquí me encontré con Jesús y mi vida cambió, algo pasa. Celebrar la resurrección me invita a recordar el viejo yo. Cuando hablo de estas cosas, muchas veces mis hijos abren los ojos porque ellos conocieron a un papá pastor, pero aquí está mi mamá y mi hermana. Mi madre muchas veces fue testigo de ese viejo yo, al que a veces llevaban a la casa. Lo llevaban porque no podía ir por sí mismo, porque el licor lo había embotado. Y cuando recuerdo eso, miro a la cruz y digo: Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. Por eso celebro de una manera especial la resurrección del Señor. Una segunda razón para celebrar la resurrección es más importante que la primera. Es que la resurrección y celebrar este domingo me recuerda quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién se le atravesó en el camino a Saulo cuando estaba de viaje misionero en busca de herejes que atentaban contra la iglesia oficial judía y contra las instituciones judaicas? ¿Quién se le atravesó? Dígame, ¿quién se le atravesó a este hombre? Lo leímos en la palabra ahora. ¿Quién se le atravesó? Jesús. Este hombre iba a hacer algo malo, creyendo que hacía algo bueno. Estaba en nombre de la religión, representando su celo y su fanatismo. Y qué dicha que a uno se le atraviese Jesús cuando uno va por un camino que no es el camino bueno. Y ese Jesús resucitado se nos atraviesa a todos
una y otra vez. Y muchos le dicen, quítese por favor, que esto es lo que yo quiero hacer. Saulo iba con todo el respaldo del sumo sacerdote del Sanedrín, iba con el respaldo de su celo religioso, esto es para acabar la herejía. Iba con el respaldo que le dan a las personas, a veces su título, su fuerza, sus recursos. Iba persiguiendo supuestamente disidentes o apóstatas de la religión sana y seria, el judaísmo. Saulo no consentía que alguien fuera a levantarse como un Mesías que de pronto echaría abajo lo que el judaísmo había levantado con tanto esmero. Saulo se encontró con el Cristo resucitado, del cual hablaban todos esos seguidores del Señor con una pasión. Y yo, hermanos, creo que muchos necesitan hoy que Jesús se les atraviese en el camino de la vida. Y no estoy pensando en la gente de afuera, estoy pensando en muchos de nosotros, pastores, líderes de tiempo, miembros de la iglesia. Necesitan volver a tener un encuentro con Jesús, estrellarse de nuevo con Jesús en el cumplimiento de mis sueños, mis planes, mis propósitos, lo que yo quiero. Que Jesús se me atraviese y me diga, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Para dónde vas con tu vida? ¿Y tú sabes quién soy yo? Esto es necesario y es urgente para que no perdamos el norte. Hay mucho cristiano desubicado, hermanos. Y hay mucha iglesia desubicada y desubicando. Nos cuesta trabajo entender que no se trata de quiénes somos nosotros y qué queremos hacer nosotros. Se trata de quién es Jesús, quién es Dios, cuáles son sus planes. Son millones de personas los que en este país todos los días oran varias veces el Padre Nuestro, diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, pero en realidad viven muy lejos de querer hacerlo. Ahí está el secreto de la vida cristiana, en contraste con la vida mundana. Ahí está la gran diferencia entre vivir en el Espíritu y vivir en la carne. Ahí está el secreto entre ser un hijo de Dios, un cristiano auténtico, ser un religioso, seguidor de sectas, hacedor de prosélitos, alguien que está comprometido con un edificio, con un mensaje, pero que no ha tenido un verdadero encuentro con Jesús. Celebrar la resurrección me para frente a Jesús y me confronta con las preguntas del Señor. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti hoy? ¿Quién es Jesús? Él le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después miró a uno y le dijo, ¿y quién dices tú que soy yo? Y hoy está aquí mirándonos a todos y diciendo, ¿sabes quién soy yo? Jesús es la luz del mundo. Él dijo de sí mismo que era la luz del mundo. Y él dijo, el que me sigue no anda en ¿qué? En tinieblas ni en oscuridad, porque tiene la luz de la vida. Saulo, como muchos creyentes hoy, estaba con una venda a oscuras, no veía bien, por eso actuaba mal. Estamos viviendo y sirviendo con muy poca luz, por no decir que estamos a oscuras, en penumbras y en tinieblas. Necesitamos mayor luminosidad en nuestra vida, yo lo creo. Un coro que quería pedirles a los jóvenes hoy: abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, yo quiero verte, Señor. La resurrección de Cristo le trajo a la vida de Saulo un resplandor tan grande que lo dejó ciego, para luego levantarlo y darle una visión como nunca la imaginó, para darle una claridad en relación con su vida, con su fe, como nunca la había tenido. Hoy necesitamos el resplandor del cielo. Hoy necesitamos que brille el lucero de la mañana sobre nosotros. Hoy necesitamos que la estrella que guió a los sabios de Oriente y los llevó por más de 6 meses hasta ponerlos de rodillas delante del pesebre donde estaba Jesús, nos ilumine a nosotros para que lleguemos hasta donde está Jesús de rodillas y lo adoremos con todo el corazón. Necesitamos la luz que disipa la oscuridad
y nos permite ver la claridad que ahora no estamos viendo. La resurrección nos hace ver el resplandor del cielo y nos recuerda a nosotros que debemos brillar de una manera especial. ¿Qué más es Jesús? Jesús es Dios. Tomás, otro de los discípulos, en su encuentro con el Jesús resucitado, y después de dudar del hecho y pedirle la prueba de tacto y la prueba de vista, avergonzado se arrodilla y le dice: Señor mío y Dios mío. Saulo, al igual que Tomás, cae rendido delante del Señor y también usa la misma expresión. Esto tiene una connotación muy profunda para nosotros. La Biblia declara que un día no muy lejano toda rodilla de los seres celestiales y de los seres terrenales se doblará delante de Jesús, y toda lengua que va a confesar que Jesús es Señor, que Jesús es el Kyrios divino, el Dios de toda la creación. Si usted sigue leyendo la Biblia y usted llega hasta el Apocalipsis, Juan, el día del Señor, en el Espíritu sube y ve una visión maravillosa del cielo y ve el trono de Dios donde está sentado el Dios grande y sublime y el Cordero al lado, y ve 24 tronos alrededor de ese gran trono, 24 ancianos con coronas que se postran delante del que está sentado en el trono, arrojan las coronas y proclaman que Él es el Señor, que Él es Dios, que Él es el único digno de ser adorado. Un ilustre académico, anhelando conocer la naturaleza, le pidió a un alpinista que lo llevara a uno de los montes más altos, uno de los montes más altos del planeta Tierra. Y consiguió el alpinista más experimentado y le dijo: yo quiero conocer y estar en lo más alto de una de las cimas grandes del mundo. Y le dijo: yo lo llevo si hace todo lo que le digo. Si usted se compromete a no cometer errores en esa subida, yo lo llevo. Y cuando llegaron a la cima, la emoción de este profesor hizo que se soltara del arnés con la que estaba atado a su guía y comenzara a saltar diciendo: estoy en la cima del mundo. El guía lo cogió, lo tiró contra el piso y le dijo: por favor, profesor, en estas alturas uno no sobrevive si no es de rodillas y postrado. Hermano, Dios lo ha traído hasta acá, y le decía en el primer servicio a mi hermano René, Dios le concedió un préstamo de vida, y no solo para que siguiera su convalecencia en casa o en la clínica, lo ha vuelto a levantar para que le sirva, para que esté en el altar. Eso es un regalo de Dios que nos obliga a mantener ¿cómo? De rodillas. Dios te ha traído hasta aquí hoy, te ha prestado la vida, te ha dado tantas cosas. Delante de Dios, la posición que nosotros debemos tener, la postura nuestra, no es erguidos, no es altivos, es postrados diciendo: tú eres mi Señor y tú eres mi Dios. ¿Qué más es Jesús? Es la luz en este pasaje, es Dios, pero también es el Señor, el amo. Hoy el Señor nos dice: tenga cuidado con el orgullo, con la altivez, con la prepotencia que da la experiencia, la fama, el dinero, la preparación, la juventud, la belleza y hasta la espiritualidad, porque muchas veces nos sentimos tan llenos espiritualmente que a veces le hablamos a Dios como de tú a tú. Él nos dice hoy: ten cuidado con el orgullo, nunca olvides y mantén presente que Dios es un maestro para humillar y doblar al que se enaltece, y para levantar y engrandecer al que se humilla. Mire a la persona al lado y dígale: por favor, humíllese para que Dios lo levante. No se levante porque Dios lo humilla. Qué cosa tan tremenda, dice el Señor: al que se exalta, pero al que se postra. Y el Señor Jesús, cuando enseñó a orar, dijo: cuando tú ores, entra en un cuarto donde nadie te vea, cierra la puerta, órale a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué hará?
Al que se esconde por allá con el Señor, Él lo saca y dice, venga, les muestro a alguien que yo quiero engrandecer. Pero al que se quiere mostrar, el Señor lo coge y dice, ven, te voy a esconder en el último cuarto. Él es el amo, Él es el dueño, aquel a quien se sirve. Retomemos las palabras de Tomás ante el encuentro con el Señor resucitado, Señor mío. Y las palabras de Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Me hago una pregunta y se las hago. ¿Es Jesús el Señor de su vida? No digamos tan rápido el amén. Yo no lo quiero decir tan rápido. Nos levantamos cada día diciéndole, Señor, ¿cuál es la agenda de hoy? ¿Cuáles son las órdenes de hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy, Señor? Lo que tú me digas es lo que yo quiero obedecer. ¿O es Jesús aquel a quien yo le estoy diciendo, Señor, por favor, esto es lo que yo necesito, lo que yo quiero y me lo das por favor en tal fecha, porque si no, corto contigo? Hay mucho cristiano hoy en día y se escucha desde los labios de pastores y cristianos que están diciendo, yo decreto y ordeno tu prosperidad, yo decreto y ordeno tu sanidad, yo decreto y ordeno que esto cambia, como si fuera el poder de mi palabra. Como si Dios fuera el siervo que está esperando allí como cajero, al cual yo le introduzco la tarjeta, digito mi clave y espero con la mano extendida que salga el dinero. Por favor, no lo llame Señor si no está dispuesto a obedecerlo. No lo llame Señor si no está dispuesto a rendirle la vida plenamente. Y no le quiero poner tareas difíciles. Dios no me dice a mí, quiero que te subas a la cruz como lo hice yo y quiero que derrames tu sangre. A veces me dice solamente, dale la mano a alguien. Esta mañana cuando salí de casa temprano a traer a Andresito, fui a comprar algo para el desayuno de visita que tenemos en casa. Y al frente donde yo estaba comprando, un hombre doblado, de frío, sin ropa, viendo a todos comprar el pancito, el cafecito. Casi me subo al carro y sigo de largo cuando escuché la voz del Señor diciendo, ¿puedes alterar tu agenda y llevarle un cafecito y un pancito? Hacer la voluntad del Señor a veces está ahí al alcance de la mano en cosas mínimas, en cosas sencillas. En sacar del corazón cosas mínimas. Voy a perdonar en lugar de tener tanto rencor. Voy a ser más paciente en lugar de ser tan impaciente. Leímos el pasaje y uno se asombra cuando dice, hagan morir lo terrenal, la fornicación, hagan morir la lascivia, esas cosas que uno dice tan grande, pero también dejen ahora la ira, el enojo, las palabras deshonestas, palabras descalificadoras. Levanten la mano los que se enojan de vez en cuando. Los que pegan un gritico de vez en cuando. Los que por cualquier bobadita se dañan el día, la tarde. Escuchen esto, hermanos. Esta mañana, ayer a las 8 de la noche, como nunca he hecho, por mucho tiempo, por mucho tiempo, yo escribo a mano los mensajes del computador, paso lo que voy a decir. Ayer a las 8 de la noche lo tenía impreso y esta mañana lo leí 2 veces, cronometrando, y dije las 2 veces, menos de 30 minutos, 25 la primera vez, 27 la segunda, y gloria a Dios, no los voy a demorar tanto. Le dije a la joven que nos ayuda con el videobin en el primer culto, dile a los muchachos que en 25 minutos estén listos para el coro con el que quiero cerrar el culto. Pero pararme aquí, hermanos, en nombre del Señor, siempre Él me dice, haga el mejor esfuerzo porque ellos entiendan lo que yo les quiero decir. Hermano, por favor, no se vaya de aquí hoy sin tener razones muy claras. Porque escuche lo que el Señor le dijo a Saulo, ¿en qué se evidencia que no lo tenemos por Señor y Dios? Dice el versículo 4 y el versículo 5, cayendo en tierra, léanlo conmigo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo. Y él dijo, ¿quién eres, Señor?
Y él le dijo, no como yo lo estoy leyendo, yo creo que el Señor venía a Pedro con este hombre porque lo había visto ayudar a asesinar a ese santo suyo. Yo creo que el Señor le dijo, oye, ¿qué tienes conmigo? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿No te acuerdas que tú eres polvo de la tierra? ¿No te acuerdas que yo te creé? ¿Por qué estás peleando conmigo? ¿Por qué estás persiguiendo a mis hijos? ¿Por qué me persigues? No seas necio, no le des golpes a una pared, no nades contra la corriente. Las preguntas que el Señor le hizo a Saulo en el pasado, se las está haciendo a muchos jóvenes hoy, a muchos empresarios hoy, a muchas personas hoy. ¿Ustedes por qué me persiguen? ¿Por qué luchan contra mí? ¿Ustedes por qué luchan contra mi palabra? ¿Por qué no la creen completa? ¿Por qué son tan selectivos? Solamente salmos, solamente proverbios, solamente promesas, solo lo que me gusta. De Deuteronomio no nos gusta sino las bendiciones de la obediencia, pero no leemos las maldiciones de la desobediencia, no leemos las demandas del Señor. ¿Por qué luchan contra mi palabra? ¿Por qué no se unen a mi causa? ¿Por qué no son parte de mi camino? Y lo mira y le dice, mira, no seas necio, no luches conmigo, porque nadie puede luchar con Dios y salir bien librado. Nadie puede desafiar al Creador y vivir para contarlo. Hermano, no luche con la palabra de Dios, obedézcala, créala completo. No luche contra los siervos de Dios. Este hombre estaba luchando contra los siervos de Dios, los que en verdad lo son. Respete el liderazgo, no persiga el liderazgo, no intente nada malo contra los discípulos de Dios. A nosotros nos defiende Dios. La Biblia dice, ninguna arma forjada en contra de mis escogidos prospera. Esa es la herencia del Señor para todos los que le quieran servir a Él, los cristianos sencillos y los que estamos como ministros de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo defiende. Dios pelea las batallas por usted. Una última razón y más breve, hermanos, para que los que están mirando el reloj no se asusten. Dígale a la persona al lado, ya se va a terminar, tranquilo. Y ya vamos a almorzar. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús colgado en el madero? ¿Cuánto tiempo duró el Vía Crucis? ¿Cuánto tiempo duró el juicio? La burla, el maltrato, el azote. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? A las 3 lo colgaron y a las 6 lo bajaron. 3 horas con esos brazos abiertos, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, después de ese tortuoso Vía Crucis. Una tercera razón para celebrar la resurrección de Cristo es porque Él cambia nuestra vida y le define un nuevo rumbo. ¿Qué hizo Pablo ante el resplandor, ante la voz y ante el reclamo sentido y airado del Jesús resucitado? ¿Qué harás tú con tu vida, con tus proyectos, tus sueños a partir de este domingo de resurrección? ¿Seguirás igual o iniciarás un nuevo camino? La resurrección entraña una nueva vida, entraña un nuevo comienzo. Escuchen versículo 6 y versículo 7. Él temblando y temeroso, él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate si puedes, porque estaba derribado, y entra en la ciudad si puedes, porque estaba ciego. Necesitó quien lo levantara y necesitó quien lo llevara. Y le dijo, entra a la ciudad y se te dirá lo que quieren, lo que yo quiero que hagas. Yo quisiera salir hoy de aquí sabiendo que Dios nos ha derribado y nos ha cegado por un momento y luego nos levanta, nos limpia la visión y dice, levántate, párate firme y entra en esta ciudad y haz lo que yo quiero que tú hagas en ella. Dios, de una manera especial, espera que para nosotros hoy se marque un hito. Qué dicha que muchos podamos decir en un domingo de resurrección, Dios cambió mi vida. En un domingo de resurrección, Dios cambió mi agenda. Dios me dio nuevos planes. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la oración que el Señor quiere escuchar hoy en sus labios. Es la oración que Él quiere de cada uno de nosotros. Y yo quiero declarar hoy en fe
que esta iglesia a partir de hoy no será la misma. Yo quiero declarar en fe que su vida y mi vida no va a ser la misma. Yo quiero declararlo y comprometerme conmigo. Comprométase con usted, porque si usted se compromete con usted, se beneficia a su cónyuge, se beneficia a su familia, se beneficia a su entorno y se beneficia a la iglesia. Hoy las cadenas son rotas, los sepulcros se abren y los muertos vuelven a la vida. Hoy el infierno tiembla, los demonios huyen, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Cristo resucitado, contra los hombres y las mujeres que se han encontrado con el Cristo vivo. Hoy se levanta una generación de siervos para la gloria de Dios. Aquí hay uno, hay otro allí. Yo sé que sí. Hoy mueren esos viejos hombres y mujeres que luchaban contra Dios, y hoy resucitan nuevas criaturas que batallan y batallarán decididas por el avance del reino de los cielos en la tierra, y no tanto por el crecimiento de su imperio personal. Hoy, hermanos amados, es tiempo de celebrar. Únase a este ejército, únase al mover de Dios, y usted va a ver la gloria de Dios en una forma sin igual en su vida. ¿Lo creemos?